Dios les bendiga, mis hermanos. Toda honra, toda gloria, toda alabanza es para nuestro Dios. Vaya para usted un gran saludo, un abrazo en el nombre del Señor, esperando que la paz de Dios inunde sus vidas y en este día, hermanos amados, poder llegar hasta ustedes con una enseñanza más de la palabra del Señor. Ocupamos este espacio para llevar adelante, hermano amado, un conocimiento, aunque sea pequeño, pero un conocimiento acerca de esta doctrina fundamental, como lo es la justificación por la fe sola. En la clase anterior, hermano amado, estábamos viendo las evidencias de que solo la fe justifica. Y tomábamos el ejemplo de Abraham. Le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Sin la ley, sin la obra. Solo por la fe Abraham fue justificado. Esa es la evidencia de la justificación por la fe, tomando el ejemplo de Abraham. Y veíamos nosotros hasta el versículo 3. Hoy vamos a ver del versículo 4 en adelante. Y el versículo 4 de Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire qué interesante. Como ya les dije, veíamos la clase pasada, hermano amado, las evidencias de que solo la fe justifica, evidencias de que solo la fe justifica. Y hoy vamos a examinar algunos versículos de la palabra del Señor acerca, hermano amado, de la fe sin las obras. La fe sin las obras. Vemos nosotros que una persona, vamos a decir un creyente o una persona, un impío, puede mirar día a día al que obra y ver claramente que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Porque las obras, como dice, hermano amado, el versículo 4. Aquí el versículo 4 dice que las obras indican que hay una deuda. Hay una deuda. Cuando un hombre trabaja
alguien le debe. El patrón le debe su trabajo. Si el hombre pudiera trabajar para ganar su justicia, si en mí y en usted hubieran obras, méritos suficientes para ganar nuestra justicia, esto sería obrar de modo que Dios nos debiera la justicia. ¿Me entiende? Si nosotros tendríamos a Dios como un deudor, nos debería nuestras obras. Pero, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos quedaría debiendo la justicia. Entonces, Dios estaría en deuda con el hombre. Si la justificación fuera por las obras, entonces Dios estaría en deuda con nosotros. Pero Dios, siendo Dios, es completamente autosuficiente. Veamos nosotros, por eso Dios no puede ser deudor de nadie. De nadie, de ninguno. Del que obra harto, del que obra poco, del que tiene grandes méritos. Dios no es deudor de nadie. Dios no puede ser obligado a hacer algo. Dios no puede ser obligado. En cambio, creer en Dios es justicia. Creer en Dios es justicia. Anote eso en su corazón. Creer en Dios es justicia. Vemos nosotros, y en este caso, hermano, el impío. Vemos nosotros al impío que cree. El impío que cree es el que es contado como justo. El impío que cree, ese es el que es contado como justo. Mire qué grande, según Romanos 5:6. Y esto, hermano amado, porque el hombre que reconoce que es un impío, el hombre que reconoce que es malo, que es un pecador, que es un impío, el hombre que se rechaza a sí mismo, rechaza su orgullo, rechaza su ego, su yo. El impío que siente la necesidad de la ayuda divina. Vemos el impío que está dispuesto a renunciar a sí mismo para glorificar a Dios. Por lo tanto, el hombre se entra allí y envuelve toda su vida alrededor de Dios, dependiendo únicamente de Dios para tener su justicia. En otras palabras, un impío en dependencia de Dios, reconociendo su indigencia espiritual, reconociendo su impiedad y rechazando su ego, su orgullo, declarando su necesidad espiritual, su ayuda, la ayuda de Dios. El impío que reconoce y busca solamente la ayuda de Dios para tener su justicia, ese es justificado. Sin mérito alguno, hermano amado.
Nosotros no podemos buscar la justificación por las obras. ¿Por qué? Porque aunque obremos, hagamos lo que hagamos, siervos inútiles seguimos siendo. Por lo tanto, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo he trabajado más que todos. Hermano amado, tu justificación, si eres considerado justo por Dios, si eres considerado santo, si eres considerado perfecto, no es por obra que tú hayas hecho. Es solo por la fe. Es porque tú te aferraste, renunciaste a ti mismo con tal de llegar a Dios como un mendigo, necesitado totalmente de su ayuda, de su perdón. Es porque tú creíste en el Hijo de Dios, que Dios te ve como justo. Te acreditó una justicia que tú no mereces, que tú no ganaste. Porque si miramos rectamente, hermano amado, solamente el infierno merecíamos. Solamente la condenación eterna merecíamos. Pero mira tú, solo por creer en el unigénito Hijo de Dios, solo por poner tu fe, tu confianza en el Hijo amado de Dios, Dios te acreditó una justicia perfecta que tú no mereces, ni que yo merezco. Qué tremendo, hermano amado. No por obras, para que tú y yo no nos jactemos de haber ganado la justificación, no. Se nos acreditó la justicia del Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermano. Y es que Dios nunca va a desechar, hermano amado, Dios nunca va a desechar a una persona que confiesa su iniquidad, que confiesa su pecado, que confiesa su impiedad. Dios nunca va a rechazar a un corazón, hermano amado, que desea reconocer a Dios y glorificarle. Dios nunca va a rechazar. Dios es amor. Y el amor de Dios va a ser conmovido por un acto de fe. Un acto de fe es lo que conmueve el corazón de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Solo un acto de fe, la fe sola. Cuán grande es nuestro Dios y cuánta misericordia ha tenido con nosotros. Por eso que volvemos a reiterar. Justificados pues por la fe, solo por la fe. Ahora nosotros podemos ver Filipenses 3:9. Y ser hallados en Él. ¿En quién? En Cristo. Ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia para Dios. No sirve. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley de las obras, sino la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Me entendió? Estar en Cristo, ser hallado en Cristo, hermano amado,
es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe, sin las obras. Fuera con las obras. Pero también tenemos que recordar, hermano amado, la enseñanza, lo que nos enseña la Biblia en el sentido opuesto. ¿Qué nos enseña la Biblia en el sentido opuesto? El hombre que no reconoce que es un pecador, que no reconoce su pecado, que no rechaza su yo ni siente la necesidad de la ayuda divina. Es el hombre que se declara autosuficiente. Ese hombre que se declara justo ante sus propios ojos. Hay muchos así, que con gran delincuencia se declaran justos, perfectos, admirados por los hombres, como que se han ganado su justificación. Y no es así. Ese hombre no es, dice la Biblia, no puede ser justificado. No es declarado justo por Dios. No por tanto que Dios lo rechace, no, sino porque su actitud, con su arrogancia, él ha rechazado a Dios. Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros en Juan 3:18, el que en él cree, en Jesucristo, el que cree en Jesucristo no es condenado, es justificado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Este es aquel que no confiesa su pecado, arrogante, soberbio, altivo, que se cree justo, que se cree bueno, que cree que porque más que obra va a ser justificado. No es así. La Biblia dice que ya fue condenado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Su misma actitud declara que no cree en el Hijo de Dios para ser justificado. Bendito sea el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Vemos nosotros, hermano amado, la Biblia nos dice a nosotros, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, dice la palabra del Señor, hermano amado, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. De estos hay hartos, que se creen justos, buenos, santos, se creen. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros, hermano amado, el versículo 6 y 8. Vemos nosotros algo muy importante aquí en estos versículos de la palabra de Dios. Versículos 6 y 8 dice, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos con la justicia. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado.
Versículos 6 y 8. Y la verdad del hombre bienaventurado de David. David está hablando aquí de él mismo. David pecó con Betsabé y añadió otro crimen a su pecado, programando la vida del esposo de Betsabé, Urías Eteo. Adulterio y homicidio. Pero David está hablando del refrigerio que trajo en él el perdón de Dios. David se siente un hombre feliz porque la justificación de David no fue por obras, sino por la fe. Una persona puede mirar en la profecía al hombre descrito por David y ver claramente, hermano amado, aquí en este Salmo 32, 1 y 2. Aquí vemos claramente que la justificación no es por obra, sino por la fe. Note, ¿quién es el hombre bienaventurado? Feliz. El hombre bienaventurado es un hombre que es considerado justo, no teniendo mérito alguno, sin las obras. Sin las obras. Y note la palabra que aparece aquí, hermano amado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le imputa o inculpa de pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Imputar significa considerar o contar, poner en la cuenta de una persona. Si Dios acredita y cuenta a un hombre como justo, sin las obras, entonces aquí podemos entender algo muy grande, muy grande. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad nos enseña esto. La lógica nos trae esta enseñanza. Así que es bienaventurado el hombre a quien no se le acredita el pecado, sino se le atribuye la justicia de Dios. No por sus obras, no por sus obras, sino porque cree en Dios. Cree en Dios. Y Dios ama al hombre y toma la fe de ese hombre y la cuenta como justicia. Tu fe en Jesucristo es contada por Dios como justicia. Creer en Dios es justicia. Ahora, analicemos nosotros si la fe que estamos proclamando es realmente la fe que justifica. Bendito es el nombre del Señor. Por eso que el Salmo, en el Salmo 32, 1 al 2, bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados y cubiertos. Perdonados y cubiertos, tapados con la justicia de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora,
la transgresión, o sea, el pecado, siempre va a existir a pesar de todos los esfuerzos, hermano amado, de los hombres por eliminarlo. Siempre. No importa cuánto se esfuercen los hombres, los esfuerzos que hagan, la transgresión sigue existiendo. Y si alguien tiene que manipular la transgresión, es solamente Dios. Solamente Dios. ¿Es Dios quien puede hacerlo? Solamente Él. Sencillamente Dios tiene que perdonar la iniquidad, el pecado del hombre. Dios. Dios ama tanto, tanto. Y es tan grande el amor de Dios, hermano amado, en el Señor, como para perdonar sencillamente al hombre su pecado. Y esto nos declara a nosotros que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Es bienaventurado, dice el Salmo 32. Es bienaventurado, feliz del hombre a quien, hermano amado en el Señor, no le son imputados los pecados, ni sus pecados le son considerados en contra. Miren lo que hace la fe en Cristo. El hombre que cree en Cristo, que deposita su fe, su confianza en el unigénito Hijo de Dios, no se le imputan los pecados, ni los pecados le van en contra del hombre. Qué tremendo, hermano. Los poderosos movimientos que hace la fe, apuntando al hombre a ser cubierto con la justicia perfecta de Dios cuando cree en el unigénito Hijo de Dios. Vemos nosotros, hermano amado. Entonces nosotros podemos ver aquí, tanto en Romanos capítulo 4, como en el Salmo 32, 1 y 2, vemos nosotros entonces, hermano amado, que no son los actos del hombre los que justifican. No son los actos tuyos ni los actos míos los que nos justifican. No, hermano. Sino que es el acto de Dios el que justifica a los hombres. Es el acto de Dios lo que justifica a los hombres. Es el acto de Dios que no le imputa el pecado al hombre. El hombre no puede, hermano amado, justificarse a sí mismo delante de Dios. Ningún hombre tiene la capacidad para liberarse a sí mismo del pecado. Ninguno. Necesitamos la ayuda. Vengamos a Dios buscando el oportuno socorro, buscando la misericordia de Dios. Porque el hombre no puede librarse a sí mismo del pecado. El hombre no puede obligar a Dios a que Dios lo acepte por su propia mano. No puede, no puede. La justificación, anótelo,
La justificación, la completa liberación del pecado del hombre, la completa liberación de la condenación, viene de Dios. Viene de Dios y de Dios y de Dios y de Dios solamente. Solamente. No de algún acto humano. Fuera con eso. No por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esto nos dice que no son las obras de la ley las que justifican al hombre, sino la fe. ¿Qué le parece, mi hermano? Porque Isaías 44:22 nos dice, yo, dice el Señor, hablando a título personal, yo deshice como nube tus rebeliones. Yo, cuando vi la sincera fe que pusiste en mi Hijo amado, en Jesús, yo deshice como nube tus rebeliones. Qué tremendo, hermano amado en el Señor. Y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo. Vea que cuando Dios habla de Él, está hablando que todos los beneficios de Dios no son por alguna obra que nosotros hiciéramos, sino por una actitud de Dios. Todo viene de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vive, iglesia. Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vea usted que todos estos versículos nos hablan de una actitud de Dios, no de nosotros, no de nosotros. Tú no eres justificado, yo no soy justificado por un acto mío o tuyo, no. No piense porque tú haces cosas buenas. Te va a llover la justificación. Dios te va a considerar justo. No. Es por nuestra fe en el unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos nosotros, hermano amado. Yo creo que allí, hermano amado, David se sentía tan feliz cuando sintió sobre él el refrigerio que trae, el descanso que trae el perdón. Y vemos nosotros que Dios como tú, que perdona la maldad, que Dios como tú, qué grande, y olvida el pecado del remanente de su heredad, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Hermano amado en el Señor, si te están predicando o estás siguiendo una salvación por obras, haz un alto en tu vida y escucha la palabra de Dios. No es por obra, no. ¿Qué obra puede ser
el hombre que sea mayor que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Habrá alguna obra mayor que el plan de redención que Dios diseñó allá en la eternidad para salvar al hombre de sus pecados? ¿O es que acaso Juan el Bautista no lo dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Y vuelvo a reiterar, nosotros lo único que merecíamos era la muerte, el infierno, el castigo eterno. Mas por su misericordia, porque el justo entregó su vida por los injustos, el justo por los pecadores. Él tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que correspondía a nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz para que todo aquel que en Él crea ahora tenga vida eterna. Y lo glorioso, lo maravilloso que nos cuesta entender es que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos cuando estábamos cargados de pecado. No lo envió a condenarnos, sino para que fuéramos salvos por Él, justificados por Él, por la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Crees tú en Cristo Jesús? Con todo tu corazón, más que a tu propia vida. ¿Crees que Cristo fue a la cruz lleno de pecados, cargando tus pecados y los míos? ¿Crees que Cristo Jesús se levantó de los muertos glorioso? Si tú crees eso, el Padre toma esa fe y te cuenta como justo y te cubre con la justicia de su Hijo. Sea bendito el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Abraham nada hizo, solo creyó. Solamente creyó. Y esa fe, el creer, le fue contado por justicia. Sea bendito el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Y espero, hermano amado, que los subtítulos que vamos pasando usted los vaya anotando. El primer subtítulo que nosotros estuvimos viendo, hermano amado, anteriormente, se llama la evidencia que solo la fe justifica. El segundo subtítulo, solo la fe sin las obras justifica. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga grandemente, hermano amado. Y en la próxima vamos a estar viendo desde el versículo 9 en adelante. Desde el versículo 9 en adelante de Romanos 4. Recuerde que estamos estudiando Romanos 4 y vamos a ver también el capítulo 5. Y vamos a quedar allí, hermano amado, para que lo tilde, lo marque en su Biblia. Romanos 9 para la próxima. Y el subtítulo, ritos, reglas y ordenanzas, la forma equivocada en que el hombre busca la justificación. Las ordenanzas, lo que es la parte ritual y las reglas que ponen los hombres, hermano amado, es una forma equivocada
que el hombre busca para ser justificado. Así que la invitación es para la próxima, donde estaremos trabajando en Romanos 4, 9 en adelante. Mi deseo es que Dios le bendiga grandemente y su oración por este siervo del Señor, junto a mi hija Valentina, los cuales estamos haciendo llegar a usted, hermano amado, una simple enseñanza de la palabra del Señor, llevando a sus hogares y en especial a su corazón. Le pedimos la oración por nosotros para que Dios vaya dando sabiduría, para que Dios vaya ministrándonos a nosotros y a ustedes a través de su palabra. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones. Cristo viene.